vez dirán que mi vida he perdido yo por servirle a mi Señor. Buenas noches. Gracias a Dios por la oportunidad de tener otro servicio, escuchar la palabra de Dios, cantar los cantos. Y gracias a todos ustedes por compartir con nosotros, por tomar el tiempo para estar con nosotros. Entonces vamos a comenzar con el número 361. 361. Grande gozo hay en mi alma. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Amén. Gracias a Dios por el gozo que nos da. Y ya sabemos que el gozo y la felicidad no son lo mismo. El gozo es algo por dentro, la felicidad es algo por fuera. Dios ha cambiado lo por dentro y es un gozo ser un cristiano. Y gracias a Dios por la oportunidad de estar en tu casa. Vamos a mirar la lista de oración. Y vamos a recordar a Mateo, el sobrino de la hermana Shelly, que todavía necesita oración, tiene problemas de corazón, solamente tiene 1 año. Por favor, oremos por él. Y también por la familia de Ángela, que falleció, una amiga de la hermana Migdalia. Oremos por la familia. Y por Jacqueline, la madre de ella en Puerto Rico, que también tiene problemas muy serios de salud y ya
se han dado cuenta que otra vez tiene el cáncer, entonces vamos a orar por ella. Y hay un hermano Dilson que es un conocido del hermano Orlando que también tiene problemas de corazón y yo sé que él aprecia nuestras oraciones. Bueno, sigamos orando por la pandemia, sigamos orando por la iglesia y el mensaje de hoy, la canción y que el Señor nos ayuda. Y vamos a estar en la iglesia este domingo. Vamos a tener servicio en la iglesia. Va a ser muy diferente, gracias a Dios. Bueno, Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado una vez más de reunirnos en tu casa, porque tú nos dijiste, donde hay 3 reunidos, allí estarás en medio. Entonces, Señor, estamos agradecidos por esas promesas de la Biblia. Te pedimos por tu ayuda esta noche. Te pedimos por cada persona que hemos mencionado en la lista y los que no hemos mencionado. Te pedimos, Señor, que sigues trabajando en nuestra iglesia, que nos ayudes, Señor, en el mensaje de hoy, que vamos a tocar algo muy importante, algo que cada cristiano necesita saber y aún los incrédulos necesitan saber de lo que vamos a hablar esta noche. Te pedimos por sabiduría, dirección, Señor, y por una manera de hablar claramente para que todos puedan entender, pero más que todo, Señor, que tu palabra puede llegar a corazones y que tú puedes recibir la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a cantar el número 487. 487. Cristo, queremos dar gracias. Cristo, queremos dar gracias. Cristo, queremos dar gracias. Cristo, queremos dar gracias. Dar gracias por tu gran bondad. Cristo, queremos servirte. Cristo, queremos servirte. Cristo, queremos servirte. Servirte por tu gran bondad. Cristo, sabemos que vienes. Cristo, sabemos que vienes. Cristo, sabemos que vienes. Iremos contigo a tu hogar. Amén. Gracias a Dios por esta verdad. Nuestro Dios Jesucristo viene a recoger los suyos. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias esta noche en el libro de Hebreos, capítulo número 11. Hebreos, capítulo número 11. Vamos a hablar de algo esta noche que es importante y hay muchas personas que malentiendan lo que es la fe. Hay personas que dicen tantas cosas y lo tienen encadenada con la palabra fe, pero vamos a mirar esta noche
acerca de la fe y lo que realmente la Biblia dice de la fe. En el libro de Hebreos dice en el verso número 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice en el verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Una historia de un señor religioso. Él estuvo en un monasterio y estaba allí leyendo la Biblia, y él estaba envuelto en una religión que enseña la salvación por obras y por las tradiciones religiosas. Y este señor, con solamente su Biblia y el Espíritu Santo, halló un versículo en el libro de Habacuc que dijo: el justo vivirá por la fe. Y con esta verdad que él encontró en la Biblia, él comenzó esta reformación, salió de la Iglesia Católica y comenzaba a predicar la salvación por medio de la fe. Y ahora esta noche, si la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, yo creo que debemos entender lo que es la fe, porque todos nosotros necesitamos agradar a Dios. Verso 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice aquí que la fe es algo cierta. La fe es algo cierta, pero también dice es algo invisible. Y para nosotros los seres humanos, eso es un problema, porque por nuestra manera de ser, nosotros necesitamos entender o poder explicar las cosas antes que lo vamos a creer. Pero la manera que Dios nos demuestra y la manera que nosotros vemos las cosas es diferente.
Dice que la fe es algo cierta, la certeza. Mira conmigo en el libro de Lucas capítulo 1, verso 1. Yo estaba leyendo eso el otro día y me captó esos versículos y la manera que Lucas lo escribió me parece muy bonito la manera que él puso estos versículos. Dice en el verso 1 de Lucas capítulo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Comienza su evangelio con eso. Dice, muchas personas han tratado de poner en orden de las cosas que sucedió cuando Jesús caminaba en la tierra, pero son cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Verso 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Dice aquí algo cierto y algo que ellos habían visto con sus ojos y que había investigado con diligencia. Pero eso no es fe. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos es el segundo libro que puso Lucas. Comienza otra vez en el verso 1 con Teófilo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí Lucas está escribiendo algo y dice que es cierto y que no hay duda de las cosas que habían sucedido, porque hubieron muchas personas que fueron testigos de todas las cosas que Cristo hizo. Y qué maravilla, qué especial debe ser poder mirar con los ojos los milagros de Jesucristo. Qué especial debe ser poder escuchar desde la boca de Cristo las enseñanzas que Él daba a los discípulos. Poder ver esas señales alrededor del Hijo de Dios. Pero en el libro de Hebreos, nada de eso es posible. Dice que la fe es la certeza. Lucas escribió de algo cierto. El autor de Hebreos, de lo cual creemos la mayoría de las personas, que es Pablo, dice que la fe es algo cierto y algo que no es visible. ¿Qué es fe? En el sentido bíblico.
Porque sin esta fe nadie puede agradar a Dios. Y si yo quiero agradar a Dios, yo necesito entender lo que es fe. No podemos decir, por ejemplo, hay muchos que dicen, yo tengo fe que el Señor va a hacer tal cosa. O yo tengo fe que mañana eso va a suceder. Pero ¿es esta fe bíblica o una fantasía? Fe que vamos a mirar esta noche en el verso 1 dice la fe es la certeza o podemos decir sustancia, algo que se puede tocar, algo que se puede mirar, aunque no lo puede tocar, tampoco lo puede mirar. Dice que es algo cierto de lo que se espera. Y la palabra esperanza en la Biblia es muy diferente que la palabra esperanza de lo que usamos hoy día. Yo espero que mañana yo pueda ir a hacer compras. Eso tal vez va a suceder o tal vez no. Eso no es la esperanza de la Biblia. La esperanza de la Biblia es algo fijo, algo en que uno puede confiar totalmente. Entonces, si estamos mirando aquí, dice fe, algo cierta, algo en que uno puede confiar sin ninguna manera de fallar. Y dice aquí la convicción de lo que no se ve. Esta palabra convicción significa evidencia o prueba. O sea, la fe es la evidencia de lo que no se ve. La fe es la evidencia de lo que no se ve. Y cuando leemos los versículos que siguen, todo ese capítulo es conocido como el capítulo de la fe. Y hay muchos casos de los santos del Antiguo Testamento que demuestra su fe. Pero ¿cómo puede tener evidencia de algo invisible? Pues hay una cosa que se llama la gravedad. Y la gravedad nadie lo puede ver. Pero deja que algo cae desde la mesa o aún más alto y va a ver la evidencia de la gravedad. Ahora, la fe y la palabra sustancia también puede ser traducido en fundamento. Fundamento. Y fe bíblica requiere un fundamento. Si no hay fundamento, no es la fe bíblica. La fe es el fundamento de lo que se puede confiar sin duda. La evidencia de algo que es invisible. Capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que podemos ver es el universo. Podemos ver la creación de Dios. Lo que no podemos ver es lo que vamos a hablar ahorita. Vaya conmigo a Pedro, segunda de Pedro.
Segunda de Pedro, capítulo 1. Verso 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. La Biblia dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Muy parecido de lo que escribió Lucas. Cosas ciertas porque lo vieron. Pruebas indubitables porque ellos fueron testigos de lo que había sucedido. Y aquí Pedro dice, nosotros no estamos predicando ningunas fábulas. Hemos visto todo lo que estamos predicando con nuestros propios ojos. Dice, hemos escuchado la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Vimos la transfiguración de Cristo, cuando la gloria fue sobre él. Y él fue transfigurado delante de los discípulos, los 3 discípulos. Vieron, escucharon y estaban presentes. Pero mira lo que dice el verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura. Más segura que ¿qué? De lo que él había visto, de lo que él había escuchado, de lo que él había experimentado. Dice que la palabra profética es más segura. Sigamos leyendo, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Está hablando de la palabra de Dios. Dice, estamos bien cuando estamos atentos. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hebreos 11. Ya vamos a mirar eso. ¿Cómo es posible creer algo que no podemos ver por fe? ¿Cómo es posible ver algo que no podemos ver por fe? Yo no necesito entender la manera que Dios creó el cielo y la tierra. La Biblia dice en verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ahora, Lucas está hablando de Jesucristo y lo que él había visto, escuchado y experimentado en su vida, estando allí cuando Cristo caminaba en la tierra. También Pedro.
Hay un versículo en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Muy conocido. La Biblia dice que el mundo fue creado por la palabra de Dios y que entendemos que fue creado por la palabra de Dios. Versículo muy conocido, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? El verbo. Hebreos dice que fue constituido el universo por la palabra de Dios. En Juan dice que fueron constituidos por el verbo. ¿Hay una contradicción aquí? No. Mira conmigo. Pues vamos a terminar de leer verso 3. Y sin él, el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 14. Ya que el verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora podemos entender por qué Lucas está hablando de algo cierto y Pablo está hablando de algo cierto, porque el verbo fue hecho carne. La Biblia dice que para siempre tu palabra está establecido. La razón por que nosotros somos fundamentales en nuestra doctrina, porque nosotros ponemos alta importancia, suma importancia en la palabra de Dios, es porque según la Biblia, Jesucristo y la palabra de Dios son lo mismo. Y para entender eso, hay que entender que la palabra de Dios es tan cierto como Dios mismo. Regresa por favor a Hebreos capítulo 11. Y vamos a mirar una vez más este pasaje. Verso 1 dice, es pues la fe. La fe es lo mismo que el fundamento, es lo mismo que la esperanza, es lo mismo que la evidencia. Es algo que no podemos ver a menos que podemos ver. ¿Cómo puedo yo tener fe? Pues requiere un fundamento. Verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Ahora, la fe necesita un fundamento. Y la fe es algo cierta. Y la fe es algo que se puede confiar. El fundamento, hay solamente un fundamento en este mundo en que podamos confiar 100% de las veces. No es la iglesia, no es el pastor, no son las tradiciones,
este libro. El verbo. La palabra de Dios. Que fue desde el principio. Eso es algo que yo puedo ver. Eso es algo que yo puedo escuchar. Eso es algo que yo puedo palpar. Algo real, algo que es sustancia. Eso es algo que puedo confiar sin duda. De lo que yo entiendo, Abel ofreció un sacrificio que fue aceptado por Dios y Caín ofreció un sacrificio que fue rechazado por Dios. Los dos eran sinceros. Los dos trajeron lo mejor. Uno fue aceptado, el otro rechazado. Abel ofreció por la fe. Pero la fe es la sustancia. La fe es el fundamento. Él tuvo que haber seguido la palabra de Dios en cuanto a su ofrenda. Verso 3, y entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Génesis capítulo 1. Y Jehová dijo, sea la luz. Y fue la luz. Jehová dijo, sea la luz. Entonces, Lucas y Pedro, confiando en lo que habían visto, habían experimentado, pero porque lo habían recibido directamente de la palabra que fue hecha carne. Y nosotros tenemos la palabra aquí. Los dos son confiables porque son iguales. Razón porque a mí me gusta cuando la gente dice que hay errores en este libro. Porque si hay un solo error en este libro, yo no puedo confiar en este libro. Si hay una sola vez que Dios ha dicho una mentira, ya no podemos confiar en Dios. Su pastor se le ha mentido. O ha tal vez equivocado. Su iglesia no es perfecta. No hay nadie en este mundo perfecto. Pero hay un libro dado desde el cielo, desde el corazón de Dios a los seres humanos. Y este es nuestro fundamento de la fe. Y sin la fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para poder agradar a Dios, hay que tener como fundamento la palabra de Dios. Noé construyó el arca. ¿Cómo? Por la fe en la palabra de Dios que iba a llover sobre toda la tierra y Dios iba a destruir a toda la raza humana, salvo a las personas que entraron en el arca. Y siguiendo en todo ese capítulo, vemos caso tras caso de personas que vivían por cosas que no podían ver. Abraham fue prometido una descendencia. Abraham fue prometido una ciudad. Y nunca lo vio. Solamente el hijo primogénito que tenía, Isaac. Sara recibió fuerza para concebir. Y la lista sigue y sigue. Pero comienza con una sola cosa. Todos confiaron en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios y Dios son lo mismo en el sentido de la verdad. Rápidamente, voy a decirle algunas cosas rápidamente que podemos mirar aquí. Dice número 1 que produce esperanza
cuando no hay esperanza, la fe. Produce esperanza cuando no hay esperanza. Casos perdidos, situaciones tan difíciles, produce esperanza la fe. Mirando las historias en esta Biblia, hay personas que no hubo ninguna manera. Daniel, cuando estaba en la cueva de los leones, los 3 hijos de Israel que se echaron ahí en el horno por no inclinarse al Dios de Babilonia. Y caso tras caso, trae esperanza cuando no hay. Verso 3 dice, por la fe entendemos. Podemos entender cuando no entendemos. Habrá situaciones en nuestras vidas que no podemos entender. José estaba en la cárcel y no había cometido ningún delito. Fue echado allí en el pozo por ningún delito. Y cosas difíciles suceden a nosotros. ¿Cómo yo puedo entender cómo fue creado el universo? Para mí es sencillo. Yo necesito ir a un instituto y estudiar la ciencia y leer todos los libros. Porque la palabra de Dios que no puede cambiar, que es 100% seguro. Pedro dijo más seguro que ver o escuchar o experimentar a Jesucristo y sus milagros. Porque los ojos son humanos, los oídos son humanos. Pero yo entiendo claramente que Dios dijo sea la luz y fue la luz. Dios dijo el cielo, el mar, los animalitos, los árboles, los frutos, todo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Yo puedo entender por la palabra de Dios. La palabra de Dios hace visible lo que es invisible. Hace posible lo que es imposible. Y procura vida donde no hay vida. No estoy hablando de vida como física, estoy hablando de situaciones muertas, como Sara cuando tenía su vientre estéril. Fe, sustancia de lo que se espera, algo que podemos confiar. Evidencia. Aquí vamos a poner en letra que todos nosotros podemos entender. Fe bíblica. La fe bíblica simplemente es tomando a Dios por lo que Él dice en su palabra. Porque nosotros predicamos la salvación por gracia, porque la Biblia enseña salvación por gracia. Cuando uno acepta a Cristo como su Salvador personal, está diciendo, Señor, por su promesa en la palabra de Dios, yo te estoy confiando según lo que tú me has dicho en tu palabra. Y toda la vida cristiana es una vida de fe. Desde la salvación hasta llegar a la presencia de Dios, es un caminar por fe con el único fundamento, la palabra de Dios. Con la palabra de Dios podemos esperar, podemos entender, podemos ver, podemos experimentar
podemos ver milagros de vida en nuestras vidas. Muchos dicen, yo tengo fe. En Santiago la Biblia dice que aún los demonios creen. El diablo cree en Dios, pero el diablo no es salvo. Es cuando uno pone su confianza completamente en la palabra de Dios, en cualquier asunto de la vida cristiana. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por un mensaje sencillo, pero a veces lo necesitamos así, porque hay muchos que piensan que solamente por creer algo, aunque es un sueño, una fantasía, o algo que tal vez va a suceder o no va a suceder, y cuando no llega a ser la verdad, comienza a pensar que Dios les ha fallado, cuando realmente no es así. Lo único que podemos confiar en este mundo es la palabra de Dios. Y Señor, gracias por darnos un libro en que podamos confiar. Algo cierto, algo que no cambia. Te damos gracias, Señor. Y Señor, si hay una persona escuchando esta noche que no se ha entregado, ha pensado de tantas cosas que necesita hacer, solamente tiene que obedecer lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios son las promesas de Dios. El Dios que no puede mentir ha prometido ciertas cosas. Y si Dios ha prometido, son ciertísimas. Señor, te pido que ayudes a tales personas que han tratado de explicar y entender todas las cosas de Dios, cuando por fe podemos entender. Podemos ver lo que el mundo no puede ver. Podemos experimentar la presencia de un Dios que nadie puede ver, porque hemos puesto nuestra fe en Jesús, la palabra de Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad de predicar. Te pedimos, Señor, por el culto este domingo. Gracias por darnos la oportunidad de estar en nuestra iglesia otra vez. Gracias, Señor, por haber sido tan bueno para con todos nosotros en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad de predicar un mensaje sencillo pero importante. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por favor, si podemos ser de bendición, háganos saber. Dios les bendiga. Mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar.